su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Bendiciones. Qué gusto nos da saludarles otra vez. El Señor es tan misericordioso que permite que estos medios de comunicación sigan al aire para poder compartir con ustedes los estudios de la santa palabra de Dios. Así que bienvenido, radio oyente, bienvenido, hermano, hermana, televidente también, y usted que tal vez nos está mirando por el internet. Es un gusto a la distancia, pues, llegar hasta usted con estos estudios de la lección de la escuela sabática. Está aquí conmigo el pastor Joselito Rentería, listo para ayudarme a desarrollar el estudio. ¿Cómo está usted esta mañana? Bien, pastor. Como usted dijo, listos aquí para el estudio. Un saludo a todos nuestros hermanos. Bendiciones para todos ustedes. Y qué bueno que han escogido este medio para alimentarse de la palabra de Dios. Vamos a comenzar este estudio, esta lección. Pues a todo aquel que pueda y que tenga su posibilidad de hacerlo, acompañarnos. Vamos a ir de rodillas para comenzar la lección de hoy lunes, que lleva por título Maravilloso Cambio. Amén. Padre Celestial que está en las alturas de los cielos. Amén, Señor, Padre. cuánto gozo nos da, Señor, estar en este momento, para esta hora, en que estudiaremos su palabra. También será impartida a aquellos que sienten ese deseo y esa hambre, Señor, de alimento espiritual. Le pedimos, Señor, que estas palabras de su santa palabra puedan nutrir nuestra vida, Señor, y que nuestra vida espiritual pueda estar fuerte. Y que a hoy, Señor, que aún hay libertad, pues aprovechemos para asirnos de cada medio por los cuales su palabra se transmite. Amén. Gracias, Señor. Encomendamos este estudio bajo su dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estas lecciones que estamos estudiando en esta semana, podríamos decir que son una continuación de la semana pasada. ¿Por qué razón? Porque no es cierto, pastor, que cuando hablamos de la resurrección, pues necesariamente tenemos que hablar también de la muerte. Así es, va una con la otra. Hablamos de muerte y hablamos de resurrección. Exactamente. Pues entonces, vamos ahora en lo que toca de esto de la resurrección, a hablar hoy de qué va a suceder con nuestros cuerpos en esa mañana de la resurrección. La lección dice que un maravilloso cambio va a ocurrir en nuestros cuerpos, ya sea que estemos vivos o que hayamos muertos, pero que estemos, por supuesto, en Cristo, viviendo con Cristo, viviendo en Cristo o habiendo muerto con Cristo. La lección dice que un maravilloso cambio va a ocurrir en nosotros. Pero, pastor, antes de hablar de ese maravilloso cambio, es necesario que también hablemos de lo que sucede cuando nos morimos. ¿Qué sucede con el cuerpo, pastor? Quedó bien escrito aquí en la palabra de Dios, en la historia de Lázaro, Marta y María. En la muerte de Lázaro encontramos nosotros que Marta está diciendo algo importante aquí. En Juan 11:39 dice de esta manera: dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es 4 días. Aquí estamos viendo que lo que sucede después que la persona muere, pues entra en un proceso de descomposición. Ya para ese tiempo, Lázaro, después de 4 días de haber muerto, pues había entrado en este proceso ya notemos aquí que dice Señor, hiede ya. Y me imagino, pastor, la verdad que ese proceso, cuando ya al 4.º día aquí Lázaro estaba en ese proceso de pudrición, digamos así, ya la materia estaba volviendo a la materia, pues realmente despide ese olor un olor fétido, lo que es la muerte, dice, o sea, y ese es el proceso del cual nosotros cuando moremos caemos, un proceso, digamos, terrible. Es interesante esto, que Marta haya dicho que hiede ya, pues es
de 4 días. Digo que es interesante esto porque estaba leyendo un comentario bíblico de que allá por el siglo III los judíos tenían una creencia y que sin duda estaba desde los días de Cristo, pero que era una creencia de que cuando una persona moría, el alma venía a visitarle durante los primeros 3 días y que cuando ya miraba el rostro desfigurado en el 4.º día, el alma completamente se iba. Entonces los judíos, algunos, pues hasta iban a las tumbas los primeros 3 días, porque ellos tenían la esperanza de que realmente pues estuviera solo en coma su ser querido y que pues de alguna manera volviera a la vida. Pero cuando ya un 4.º día llegaba, el judío sabía que definitivamente esa esperanza no podía seguirse manteniendo, porque si no había sucedido nada en esos primeros 3 días, estaba muerto completamente. Creencias, simplemente creencias, sin fundamento bíblico, pero que sin duda el que Marta haya hecho referencia a eso, y es de ya, pues ya es de 4 días, pues pudiera haber estado arraigado esa expresión en la creencia que existía. Pero digo que es interesante que Marta lo haya dicho, porque esto va, hermanos, a certificar que el milagro de Cristo, de la resurrección de Lázaro, fue 100% real. Porque en la misma creencia judía, después de 4 días, una persona estaba 100% muerta. Ya no había ya ninguna esperanza de que pudiera estar en coma. El que Marta haya dicho, ya es de 4 días, iba, hermanos, de alguna manera a mostrar el poderoso acto obrado por Cristo de volver a la vida al difunto Lázaro. Esto me hace pensar que para Dios no hay nada que lo limite para obrar. Exacto. Puede estar un cuerpo ya corrompido, puede estar un cuerpo ya pues en descomposición al punto de que después de 4 días tenga mal olor, pero que aún así el Señor igual lo traiga a la vida. Así es. Ahora aquí hay un punto, pastor. ¿Dónde estaba Lázaro después de 4 días de muerto? Ahí estaba en la tumba donde lo pusieron. O sea, no estaba en el cielo. No estaba en el cielo ni en el infierno. ¿Y qué es lo que la gente ahora sabe porque los pastores evangélicos así les enseñan? Pues mire, que está en el cielo. Si Lázaro hubiera estado en el cielo, el Señor Jesús ya lo hubiera llamado. Exacto. Pero lo llamó de ahí, del sepulcro donde había sido puesto. Y mire la relación que tenía Lázaro con Jesús. Eran grandes amigos. Grandes amigos. Jesús seguido llegaba ahí a la casa de Lázaro. Ahí se hospedaba. Eran personas muy, muy cercanas. Muy cercanas. Y uno pudiera pues decir que por ser tan amigo de Jesús, pues bueno, cuando murió se fue al cielo, como la gente dice ahora. Hermanos, nosotros podemos ver que Lázaro no se había ido al cielo después de 4 días de muerto. Estaba en la tumba. No te creas eso, mi hermano, que te dicen, ya está nuestra hermana o nuestro hermano con el Señor. Ya se fue con el Señor. Ya está disfrutando ante la presencia del Señor. No te creas eso, mi hermano. Aquí nosotros vemos que Lázaro, muy amigo era de Jesús, pero no se había ido a la presencia de nadie en el cielo. Estaba en la tumba. Ni tampoco había ido al infierno ni al purgatorio. Cuando Lázaro salió de la tumba, no salió allí con partes quemadas. No, salió allí simplemente, hermanos, que había entrado en descomposición en cuanto a que, pues ya el cuerpo al 4.º día, como dijo Marta, ya no podía pues estar normal, pero igual el poder de Dios. Lázaro, ven fuera. Y cuando esa voz poderosa, hermanos, penetró en los oídos de Lázaro, aquel hombre salió. Pero interesante esto, lo que dijo Marta, que ya era de 4 días y que estaba en descomposición. Así que, antes de hablar
del maravilloso cambio, como dije, y como está aquí en la lección titulado, pues necesariamente tenemos que ver cómo el cuerpo queda cuando entra a la tumba. Exacto. ¿Y qué dice el don profético? Dice, Lázaro había sido puesto en una cueva rocosa y una piedra maciza había sido puesta frente a la entrada. Quitad la piedra, dijo Cristo. Pensando que él deseaba tan solo mirar al muerto, Marta objetó diciendo que el cuerpo había estado sepultado 4 días y que la corrupción había empezado ya su obra. Esta lectura se encontraba en Deseado de todas las gentes, página 491. Otra lectura que hay aquí dice, allí yacía el cuerpo de Lázaro en su tumba, rocosa, frío y en mortal silencio. Vemos aquí entonces encontramos cómo es que esta escritura, de acuerdo a la palabra de Dios, nos especifica bien la manera en que la muerte lleva su proceso. Esto ha de ser de una manera terrible, pues ya cuando muere el cuerpo comienza a descomponerse y a apestar, y es algo que muchos de nosotros, el proceso que vamos, si moremos, podemos pasar, pero hacemos resaltar esto para ver el cambio que existe en la resurrección. Bueno, así entonces, con esto, pues, colocado, digamos, sobre la mesa en cuanto al estado del cuerpo cuando baja a la tumba, creo que vamos a entrar a el maravilloso cambio que ocurrirá con los cuerpos de los que hayan muerto, pero también de los que estén vivos. Exacto. Y que estén con Cristo, listos para recibirle. ¿Qué cambio será el que ocurrirá, Pastor Joselito? Un cambio muy, muy importante. Vamos a verlo en la escritura, en el libro de Corintios, en la carta a los Corintios. Es la primera carta de que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 51 y 52. Capítulo 15, 51 y 52. Dice de esta manera: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros, hablando de los que estamos vivos, dice, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: soberbia es la muerte en victoria. Sorbida Sorbida la muerte en victoria, perdón. Aquí encontramos entonces cómo identifica la palabra de Dios, cómo es que se llevará a cabo esa transformación, tanto en los muertos como en los vivos. Una transformación de lo que antes era corrupto a algo incorruptible, de lo que antes era mortal a algo inmortal. Yo, poniéndome a pensar en esto, pastor, digo, bueno, ¿cómo irán a ser entonces nuestros cuerpos? ¿Cómo? Imagínense un cuerpo transformado que ya no será corruptible, que ya nunca jamás entrará en esa manera con la que descendió a descomponerse en la tumba. Y cuando le oigo a usted decir, ¿cómo entonces serán nuestros cuerpos? Yo creo que el que mejor tiene la respuesta, pues es el mismo Pablo. Mire lo que él dice en Filipenses, acerca de cómo serán nuestros cuerpos, entonces cuando sean transformados. Filipenses 3, versículos 20 y 21. ¿Qué le parece si lo lee usted? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué le parece el hecho de saber que usted tendrá un cuerpo como el cuerpo de Jesús? Imagínense qué hermosa, algo como que para hoy parece inalcanzable, pero que el Señor hará en nosotros, en aquellos que somos sus hijos. Esto yo creo que nadie nos lo queremos perder, pastor. Ser semejantes al Señor en esa transformación, qué maravilloso será. Tendremos un cuerpo glorificado. Amén. Porque dice
que será, dice, semejante al cuerpo de la gloria suya, nuestro cuerpo. Entonces viene a mi mente cuando nosotros vemos a Jesús glorificado allá en el monte, cuando los discípulos lo vieron, recuerda que tu cuerpo se transformó y ellos cuando vieron a su maestro transformado dijeron, cuando vino Elías y Moisés a su lado, ese será el cuerpo que dice la Escritura que será igual como, nuestro cuerpo será igual como la gloria suya. Tremendo. Y Juan todavía lo respalda más, mire, 1 Juan 3:2. Un texto muy conocido, pero que contundente para dar respuesta a lo que el pastor Joselito, hermanos, se preguntaba. ¿Qué clase de cuerpo tendremos?, dijo él. Miren lo que dice la carta de Juan, la primera, el capítulo 3 y el versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Aquí encontramos que la palabra de Dios a través del apóstol Juan nos está diciendo que nosotros seremos igualitos a Él, semejantes a Él. Así es. Qué hermoso privilegio que tenemos nosotros los seres humanos de ser igual que Jesús. Pastor, en este mundo hay gente que quiere imitar a aquellos hombres grandes de este mundo, por ejemplo, a los artistas o lo que sea, y muchos quieren ser como ellos, pero eso es pasajero. Lo que nos dice la Escritura aquí, ser semejantes a Jesús, podría ser lo más grande que puede el ser humano obtener con el hecho simplemente de parecerse a Cristo. Tremendo. Con razón titularon la lección de hoy, Un maravilloso cambio. Así es. Y vamos a leer en el don de profecía, creo que léase usted la primera cita, yo me leo la segunda, bien, y luego usted cierra con la tercera. Pero veamos lo que el don profético dice en cuanto a este cambio maravilloso que se va a operar. Bien, dice de esta manera, los justos vivos son mudados en un momento y en un abrir de ojo. A la voz de Dios fueron glorificados. Ahora son hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. Los ángeles juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Conflictos de los siglos, página 773. ¿De quién está hablando aquí? ¿De los muertos o de los vivos o de las dos clases que van a estar allí listas para que el Señor pues se lo lleve? Sí, está hablando de las dos clases, tanto de los muertos como de los vivos, justos. Pero note que la palabra justo tiene mucho que ver aquí, pastor. Justos muertos, justos vivos. Exactamente. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque pues va a haber mucha gente muerta y va a haber mucha gente viva en ese tiempo. Así es. Pero esta característica de los justos muertos y los justos vivos son los que son mudados, solamente ellos son mudados. Así es. Solamente ellos son transformados. Me llama la atención, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Y dice, a la voz de Dios fueron glorificados. Estaba leyendo que de todos los órganos del cuerpo, estaba leyendo que de todas las partes de nuestro cuerpo, el ojo es el que se mueve con más rapidez. Y por eso es que yo creía que era la lengua, dice. Dice que el ojo se mueve con una rapidez tremenda, y por eso es que dice que en un abrir y cerrar de ojo, es decir, instantáneamente, es algo que de repente vamos a ver un cuerpo como el de Jesús, tanto en el que esté vivo y que sea justo, y como en el que haya estado muerto y haya muerto siendo justo. Qué maravilloso realmente va a ser esto. Yo creo que, pastor, que demos un mensaje a nuestros hermanos. ¿Cuántos de nosotros no queremos experimentar esto? Sería algo muy grande que este mundo no lo da. Solamente lo puede dar Dios, que tiene el poder para hacerlo. Así es. Bueno, dice ahora el don profético en la fe por la cual vivo, página 187, que la muerte nos arrebata a nuestros amados. Cerramos sus ojos y los vestimos para la tumba y los depositamos fuera del alcance de nuestra vista. Pero la esperanza renace y anima nuestro espíritu. No estamos separados para siempre. Nos reuniremos con los amados que duermen en Jesús. Regresarán de la tierra del enemigo. Viene el dador de la vida.
Millares de santos ángeles lo escoltan. Él rompe las ataduras de muerte y los grillos de la tumba, y los preciosos cautivos salen rebosantes de salud y belleza inmortal. Así es. ¿Qué les parece? En cuanto al tipo de cuerpo con el cual ahora vamos a estar después de la transformación, dice, rebosantes de salud y de belleza inmortal. Hermanos y hermanas, no habrá más dolencias en nuestro cuerpo, no habrá más defectos físicos, tendremos un cuerpo perfecto, un cuerpo pues semejante al de Jesús. Ah, mis hermanos, como decía Juan, seremos semejantes a Él y le veremos de ese tal como Él es. Así es. Aquí nosotros miramos de que nos vamos a reunir, dice, nos vamos a reunir si estamos vivos con los que duermen en Jesús, porque estos, dice, han regresado de la tierra del enemigo. ¿Cuál es la tierra del enemigo? La tumba, con su muerte que los tenía ahí cautivos. De ahí el Señor los trae ahora, y junto con los que estén vivos, dice, son transformados y reciben este cuerpo rebosante de salud y de belleza inmortal. Pero hay algo, pastor, hay algo que no va a cambiar. Todo esto que estamos hablando va a cambiar. Todo esto corrupto se va a volver incorruptible. Pero hay algo que eso sí se va a mantener. ¿Qué cosa es eso? Leámoslo en el párrafo que viene, el último párrafo de la lección, dice: nuestra identidad personal quedará conservada en la resurrección, aunque no son las mismas partículas de la materia, ni la misma sustancia material que fue a la tumba. Las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. Con toda razón Pablo dijo, os digo un misterio, ¿verdad? Claro. Sigue diciendo, el espíritu del carácter del hombre vuelve a Dios para ser preservado allí. En la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo Dios llamará a los muertos, dándoles de nuevo el aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan. Saldrán la misma forma, pero estará libertada de enfermedades y de todo defecto. Vive otra vez con los mismos rasgos individuales, de modo que el amigo reconocerá al amigo. Qué hermosa descripción de cómo resucitarán los justos muertos en ese tiempo. Aunque han salido transformados, su fisonomía, dice, la misma forma, el carácter con el cual bajó la tumba, con ese se levantará. Habrá una manera de identidad aquí, de que, pues, cómo podemos identificarnos en ese tiempo, en ese momento, cuando resucitemos de esa transformación. Yo conoceré a mi papá, pues, seremos conocidos ahí. Así es. Bien, hermanos, entonces, si lo que no va a ser cambiado es el carácter, y con ese mismo con el que descendamos a la tumba, o con ese mismo que tengamos cuando Cristo venga, con ese es que pues vamos a pasar la eternidad, ya sea con Jesús para siempre o muertos para siempre. Si eso no va a cambiar, se va a mantener, cuán importante es de que entonces nos preocupemos porque el carácter con el cual Jesús nos encuentre sea el carácter de Él estampado en nosotros. Así es. Porque solo los que tengan el carácter de Cristo estampado en sus vidas son los que van a experimentar este maravilloso cambio. ¿De qué? De transformación corporal. De mortales a inmortales. Imagínense ustedes qué hermoso. Usted y yo no nos debemos de perder esa bendición de que su cuerpo sea transformado de mortal a inmortal. Usted y yo no nos podemos perder, hermanos, ese privilegio, porque cuando eso ocurra, se puede usted imaginar, la eternidad llegó para usted y de por vida será feliz. Usted realmente entrará a algo inimaginable, pero será bello, será algo, hermanos, que
Hoy por hoy no tenemos idea, pero es algo hermoso, algo grande. Y entonces, si queremos, por lo tanto, que eso ocurra, es necesario orar a Dios para que su divino carácter, hermanos, se estampe en nosotros. Amén. Para que con ese salgamos de la tumba, para que con ese pues nos pongan en la tumba y con ese estemos vivos, si es que estamos vivos cuando Jesús venga, con ese. Porque los que tengan ese carácter estampado en ellos, que es el de Jesús, esos son los que Jesús viene a traer para llevárselos al cielo. Amén, así es. Maravilloso cambio es el que se experimentará en la parte corporal y se mantendrá lo que es el carácter. Así es. Habiendo escuchando lo que se está diciendo, pastor, entonces debemos concluir que el carácter decide nuestro destino. Y de esa manera, dice la palabra de Dios, el Señor conoce a los que son suyos. Así es. Si nosotros descendemos, si es que estamos vivos o estamos muertos, al igual tenemos que tener el carácter de Cristo, pues el Señor Jesús dice que Él viene por los suyos, los que son semejantes a Él. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces yo creo que es válido que oremos en este momento para pedirle a Dios que participemos, que nos dé el privilegio de participar de esa experiencia maravillosa cuando la transformación de nuestros cuerpos se haga en ese día glorioso de su venida. ¿No creen ustedes que deberíamos de orar también porque su divino carácter se estampe hoy mismo en nosotros? Amén. Bueno, vamos entonces a rodearnos y vamos a orar. Oh Padre Celestial, cuánto te agradecemos, Señor, porque nos das anticipadamente ese momento glorioso, cuando nuestros cuerpos sean transformados al punto de que llegue a ser igual al de Jesús, igual al tuyo, oh Señor. Te pedimos, por favor, que nosotros participemos de esa experiencia, que ya sea que estemos vivos o muertos, oh Señor, seamos de los que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Padre, te pedimos también que estampes tu carácter en nosotros, porque no cabe duda que ese no va a cambiar y que ese de alguna manera va a marcar nuestro destino. Por eso te rogamos hoy y te permitimos, Padre, que vengas a nuestra vida y estampes tu carácter en nosotros. Ayúdanos a reflejarlo hoy mientras vamos al trabajo, mientras vamos a la escuela, con la familia, en nuestra relación con nuestro vecino. Señor, que donde quiera estemos, andemos y hablemos, se pueda ver que hay un carácter especial, que es el carácter tuyo en nosotros. Ayúdanos a tenerlo todos los días y que así, cuando vengas en gloria, nos encuentres con tu carácter estampado en nosotros. Te lo pedimos, por favor, que así sea, para que el maravilloso cambio lo disfrutemos en nuestra vida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.